Buenas tardes con todos ustedes. Gracias por su participación y bienvenidos a la charla MAT, Ciencia que forma pensamiento responsable y crítico con el ambiente, con la cual celebramos nuestro segundo aniversario. El Museo Agua y Tierra, más conocido hoy día como el MAT, es una iniciativa de Alac Yanacocha que se puso al servicio de Cajamarca y el país un 23 de julio del 2018. En estos 2 años hemos tenido más de 23,000 visitantes, la mayor parte escolares. Además, hemos desarrollado una estrategia de ciencia itinerante, logrando que más de 5,000 personas de zonas rurales y periurbanas de Cajamarca puedan experimentar, describir o fortalecer sus conocimientos sobre temas del cuidado del agua, el ciclo del agua, los minerales en los seres vivos o también la formación del suelo, entre otros. Esta tarea, los aliados estratégicos, nuestros mayores aliados, fueron los docentes y los padres de familia. Este año, lo virtual, lo digital, así como en muchas instituciones, en Alac nos impulsa a continuar muchos desafíos. Y el MAT es uno de ellos. Viene desarrollando un proceso de adaptación a nuevos formatos, a nuevas tecnologías y sobre todo a un público que cada día es más exigente, los niños y los jóvenes. Lo que nos permite divulgar la ciencia de manera diferente, de manera divertida, sobre todo para promover una generación de ciudadanos informados, con capacidad de decidir, con capacidad de asumir retos y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Ese es un gran reto para nosotros. Este segundo aniversario queremos celebrarlo con todos ustedes, con todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales y con un panel que hoy día los van a conocer, los van a escuchar, de personalidades que han estado muy de cerca con nosotros, muy al lado, ¿no? Como se dice, en la construcción de esta propuesta ciudadana. Ellos son Nicole, Marco, Sandro y Jaime, amigos del museo que con su experiencia, con su expertise y sobre todo con su calidad humana, han aportado con grandes ideas a la consolidación de este gran proyecto. Ahora los dejo con Miguel Figueroa, experto en neurociencia. Él nos va a ayudar con la moderación del evento. Gracias, Miguel. Adelante. Muchas gracias, Violeta. Primero agradecerte a ti, agradecer a la organización de MAT por invitarme. A mí cuando me hablan de museo me entusiasmo, o sea, no hay ninguna otra reacción previa a eso. Siento que no existimos, bueno, es una percepción absolutamente propia y amante de la ciencia también, tal vez un sesgo incluso. Yo cuando voy a una ciudad, a un pueblo, no sea grande o pequeña, a cualquier sitio, siempre pregunto, ¿qué museo hay? ¿No? ¿Qué museo está vigente? ¿Qué está reaccionando? Y cuando tú entras a un museo, no sé si les ha pasado, yo siempre digo dos cosas, y al museo y al mercado. Esos son dos lugares que uno tiene que visitar. Y cuando uno ve un museo, hay museos que están aferrados en el pasado. Y maravilloso eso, no es que esté mal. Y hay museos que están pensando en el futuro. Siento yo que el MAT tiene esa doble característica, que tiene una mirada sobre la historia, pero no solo la historia cultural, sino la historia natural, la historia biológica evolutiva, la historia de la Tierra misma, pero también tiene una mirada tremendamente transformadora hacia el futuro. Siento que es de esos museos bulliciosos. Hay un investigador llamado John Terborgh, es un investigador ecólogo, extraordinario investigador de la Amazonía peruana, y él dice una frase que a mí me gusta mucho, que es: los bosques tienen que ser bulliciosos, porque donde hay bosques bulliciosos es que hay mucha vida dentro. Tú puedes ver los árboles, pero puedes escuchar a la vida. Yo creo que de la misma manera tiene la lógica de un museo. Un museo tiene que ser un espacio bullicioso, vivo, extravagante, activo, intenso. Y siento, por las veces que he visitado el MAT, que eso es lo que tiene. Lo que no vas a encontrar en el MAT es ausencia, es respeto.
creo que eso puede parecer raro. ¿Ya? ¿Cómo que no hay respeto? Siento que hay mucha, no hay paredes, ¿no? Que nos digan no tocar, que nos digan, oye, mira, pero mira y apunta, pero no, al contrario, es un espacio provocativo. Pero ¿saben qué? Antes de decirles yo lo que he visto sobre el MAT, que ya me he adelantado, quiero que los que conozcan el MAT, los que conocen el MAT pueden ver en el video siguiente, van a recordar sus pasillos, que seguramente hoy día deben estar un poquito extrañando a la gente, y los que no conocen el MAT pueden inspirarse para tener ganas de ir apenas se pueda ir. Entonces doy pase al video Agua y Tierra del MAT. Desde la Asociación Los Andes de Cajamarca, organismo corporativo de Yanacocha, se viene impulsando el proyecto Museo Agua y Tierra Interactivo, MAT Interactivo, que busca contribuir a la construcción de una ciudadanía con pensamiento crítico y responsable con su ambiente, fomentando la curiosidad científica y la educación ambiental en las comunidades educativas. Nuestro recorrido motiva la valoración por la biodiversidad, que surge a partir de dos elementos fundamentales, el agua y la tierra, a través de la reflexión creativa, estimulando la curiosidad y generando el encuentro entre la experiencia común y el conocimiento científico. Así, el MAT Interactivo es un espacio de educación no formal, donde se aprende jugando y se experimenta para comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Generamos alianzas estratégicas con instituciones como la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y Concitec. Trabajamos con 200 docentes para fortalecer en ellos y sus estudiantes la capacidad de indagación científica. A la fecha, el MAT ha recibido la visita de más de 23.900 personas, en mayor porcentaje niños y niñas de instituciones educativas de los distritos de la región de Cajamarca. También, nuestra ciencia móvil recorre comunidades, parques y espacios públicos porque queremos que la ciencia esté más cerca de todos. Hoy, la presencia virtual que nos impone la nueva normalidad la asumimos con entusiasmo, adaptando la experiencia del MAT interactivo para que el conocimiento científico sobre el agua y la tierra no se detenga y cumplamos con nuestra misión ciudadana en Cajamarca y el Perú. Dígame si no era lo que yo había estado contándoles. Ir a Cajamarca, además de ir a Baños, que seguramente es un obligatorio, otro obligatorio es ir al MAT. Porque siento que uno cuando sale el MAT sale con más preguntas que respuestas. Y uno podría decir, oye, pero yo vengo a un lugar de conocimientos para ilustrarme, para saber más. Y claro que uno sabe más, pero según mi experiencia en ese lugar es que no solamente sabes más, pero también sabes que te falta saber más. Ahí es cuando yo digo que uno sale con más preguntas, uno sale diciendo, oye, ¿cuánto me falta sobre el mundo? ¿Cuánto me falta sobre mi país? ¿Cuánto me falta conocer sobre el lugar que me ha dado todo, que me ha dado nombre, que me ha dado futuro, que me ha dado pasado? Entonces, hay datos interesantísimos con respecto a este lugar. Yo no quiero opinar desde mi perspectiva solamente. Les doy dos o tres cosillas, ya que van a darse cuenta ustedes de lo relevante que es. En números, ¿cuántas personas creen ustedes que en solo 2 años han visitado el museo? Más de 23,000 personas y principalmente niños. Eso no es un dato menor. O sea, estamos diciendo que es un lugar de construcción de conocimiento, construcción de reflexión, de actividad permanente. Pero también creo que es un espacio que está hecho por quienes lo construyen. Tuve la oportunidad de estar junto a varios de los guías y hace un tiempo una persona que trabajaba en la Amazonía peruana con guías, ella me dice, la clave a veces no es ver a un animal, sino cómo se cuenta lo que estás viendo. Cuando uno va al MAT pasa eso. Los guías están tan apasionados, tan llenos de entrega en el conocimiento, que uno disfruta solo a ellos. Con solo ver a ellos o escuchar a ellos, uno disfruta mucho el paseo por el MAT. Bueno, después les voy a ir dando un poco más de datos con respecto a todo lo que sucede ahí, de las salas un poco también sobre las preguntas que uno se va generando y las respuestas que se empiezan a dar. Pero ahora quiero presentar a este grupo de personas que me acompañan, que son de lujo,
soy un privilegiado, creo, en poder conocerlos. ¿Okay? Se me ha movido el micrófono. En conocerlos, pero además en saber toda su conexión que está asociado al museo. Empiezo presentando a Nicole Bernex. Nicole es directora académica del Instituto de Geografía Aplicada de la Universidad Católica y miembro del directorio del Foro Peruano para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Doctora en Geografía. Es presidente del Consejo Directivo y miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima. Además, ella ha estado muy cerca al museo porque es parte del Consejo Consultivo de ALAC. ¿Cómo estás, Nicole? Estará también con nosotros Marco Rinaldi. Marco es coordinador del programa de popularización de CETEL, de la Dirección de Políticas y Programas del CONCITEC. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya les va a tocar, ya les va a tocar. Yo sé que ustedes quieren entrar a la cancha, ya quieren empezar a conversar. Espérenme un momento, quiero presentar a los cuatro y luego empezamos con la conversa. Está también con nosotros Jaime Alcalde. Jaime es director del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca. Además, un gran gestor en hacer que los estudiantes vayan a vivir la experiencia MAT. MAT interactiva, además. Me olvidaba decir esto, pues MAT interactivo. O sea, es un espacio que está hecho para la interacción, que está hecho para el hacer, para el preguntarse, para el jugar, para el gritar con la ciencia. Porque la ciencia te puede dar eso, te puede dar momentos de éxtasis total. Y gracias a Javier por permitir que los estudiantes vayan para allá. Está también con nosotros Sandro Venturo. Él es sociólogo y comunicador, director de Toronja Comunicación Estratégica, fue investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos, fue columnista del Comercio y Perú 21, profesor de sociología de la PUC, de la Pontificia Católica, y de la UPC. Y además él tiene un historial con el MAT ya desde los orígenes, ¿no? Desde la primera piedra. Entonces, con ellos cuatro vamos a conversar un poco y ya empiezo. Nicole, la pregunta va a ser para los cuatro, por favor, pero vamos a ir en orden. Nicole, luego Marco, Jaime y Sandro. Y la primera pregunta es, ustedes y el museo en general, ¿cómo en sus vidas ha cambiado el conocer a un museo? Y la pregunta aledaña es, ¿cómo creen ustedes que en general para una persona es importante conocer los museos? Por favor, Nicole. Muchísimas gracias. Yo quiero ante todo agradecer a Violeta y a todo el equipo del MAT, porque es un equipo impresionante. Han hecho del MAT algo tan vivo, tan interactivo, que no hay edad para estar en el MAT, para gozar del MAT, para soñar en MAT futuros. Y ante la pregunta, es cierto que me han hecho hacer minería de historia, me han hecho hacer recordar. Yo nací y viví hasta los 16 años en África principalmente, ¿no? En Túnez, y ahí era la gran recompensa ir al museo. Desde los 5 o 6 años, mi madre y mi padre nos llevaba y había un museo fascinante que existe hasta hoy. Es uno de los museos más grandes del Mediterráneo, es el Museo del Bardo, pero indudablemente había una parte que no me gustaba, que era aburrida para mí. Era toda la parte de la historia antigua, de los sultanes. A los 6 años no es tan atractivo, pero una parte que me fascinaba era los mosaicos. Y era todo lo que contaba los mosaicos, el tipo de barcos, de embarcaciones de los fenicios, de los egiptos griegos, etcétera, todo lo que era la vida, ¿no? Lo de los árboles, el tipo de árboles, de corcho, de vid, cómo se servía la vida, la cotidianidad a través de mosaicos impresionantes que cubría todo el suelo de un ambiente u otro. Y era la parte externa del museo. Es decir, para mí, el primer contacto más fascinante ha sido el museo de afuera, ha sido los museos de todos los coliseos romanos, visitar eso, los arqueoparques
que en este tiempo era parte de todo lo que era museo, no se llamaba así. Y después, a partir de los 12 años, cuando me iba de vacaciones donde mi abuela o donde mi madrina, me paraba siempre en unos museos que me fascinaban, que eran los museos de historia natural. Y ahí había paleontología y mineralogía. Y yo debo confesar que me ha marcado tanto que en mis primeros años de universidad yo coleccionaba las rocas. Todo el mundo me dice, tú solamente guardas, te interesan piedras. Pero imaginándome su evolución y todo, y hasta les guardaba cuando llovía en el balcón. En Aix-en-Provence, el Museo de Historia Natural es impresionante porque hay unos ambientes que reproducen la historia de la tectónica, cómo se han ido formando los Alpes y todas las grandes cadenas de Europa y sistemáticamente muestran además tipos de rocas que han resultado de una u otra dinámica. Imagínense cómo me gustaba. Además, lo de paleontología. Tanto en Marsella como en Aix me fascinaba todos los fósiles. Fósiles vegetales, de bosque, de helechos, etc. Pero los fósiles de conchas y cómo se había anidado, ¿no? Cómo había encontrado al sedimentarse un hábitat en las rocas. Y yo pensaba en cómo todo este mundo de la piedra y de la roca era un mundo súper vivo. Para mí ha sido recién cuando mis hijos eran pequeños que descubrí se estaban creando recién nuevas formas de museos, como en Alta Saboya, el Centro de la Naturaleza de la Montaña, con los glaciares, la vida dentro del glaciar, como un glaciar, cuando uno hace una perforación, es un libro de historia y es esta historia de las entrañas de la tierra que me ha siempre fascinado. Para mí el museo es terreno de aventuras, ha sido siempre terreno de aventuras y construcción de una memoria local, pero también, sobre todo, personal, local y ciudadana. Y en todos los países que he visitado ha sido así. Por eso me encanta el MAT, porque yo sé que a los chicos le van a dejar esta capacidad de forjarse la historia de su territorio y su propia historia. Y eso es importante. No hay desarrollo sin memoria y un museo es un instrumento de desarrollo humano, personal y colectivo. No sé si he guardado el tiempo. Súper bien, has guardado el tiempo y nos has hecho imaginar viajando contigo, Nicole. Cuando tú contabas eso, yo me acuerdo que mi primer museo fue en una ciudad, yo soy guanuqueño, en un museo era pequeñísimo de un colegio, y me acuerdo que, claro, y Huánuco está entre los Andes y la Amazonía, Sí. entonces uno puede encontrar cosas muy andinas, muy de las altas tierras peruanas y cosas de la ceja de selva o la selva de montaña. Y es interesantísimo cómo esas pequeñas cositas que uno lo ve de niño les transforma todo. O sea, como si cerebralmente te abriera trochas cerebrales, ¿no? Caminos cerebrales que te van a modificar para siempre. Y estoy seguro que tú no me vas a desmentir en decir, te cambió, los museos te cambiaron. Ahora uno se pregunta, y les pregunto a los papás que nos están mirando ahora, ¿hace cuánto, y en las épocas que se podía, hace cuánto que ustedes no les han llevado a sus hijos a explorar y a vivir ese libro abierto que es un museo? Ahora, vamos a preguntarle a Marco, ¿qué es lo que para ti ha sido y para la población en general crees que puede ser la vivencia de los museos? Marco.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes también con los demás panelistas. Y bueno, primero lo primero, quiero felicitar también por este medio al MAT, por sus 2 años y por sus logros durante esos 2 años. Yo soy de aquellos afortunados que el 23 de julio del 2018, al igual que hoy, ¿no?, representando a la presidenta del CONCITEC, estuve allá en Cajamarca. Y bueno, ahora que escuchaba a Miguel y a Nicole, ¿no?, revivía un poco las emociones de ese día, porque el MAT es un lugar donde sales con más preguntas de las que tenías antes de visitarlo, y es un lugar bullicioso, ¿no? Los propios experimentos, el ruido, las voces de los niños, ¿no?, generan un entusiasmo y una energía que es de verdad contagiosa, ¿no? Sé que contagioso en esos meses no es una palabra que se asocia a cosas positivas, pero la energía del MAT lo es, ¿no? Es muy positiva. En mi caso, los museos, bueno, de África, de Túnez, nos movemos un poco más al norte, igual en el Mediterráneo, porque nos vamos a Nápoles, en Italia, mi tierra, de donde vengo. Y bueno, los museos en mi tierra, como probablemente se imaginarán, tienen mucho que ver, al igual que Perú, con la historia, la arqueología, una cultura milenaria, antes griega, ¿no?, después latina, y hemos pasado por diferentes dominaciones. Es decir, en mi adolescencia y en mi niñez, las visitas a los museos eran parte de una rutina escolar, ¿no?, más que tal vez familiar. Yo lo asocio a los momentos en los cuales, al igual que esos 23,000 visitantes de Cajamarca, ¿no?, yo me imagino que mucho tiene que ver también con un recorrido formativo escolar, ¿no? Me encanta la idea que los museos sean lugares para las familias, pero en mi caso la experiencia va más por el lado escolar, ¿no? Lugares, no sé, imagínense Pompeya, ¿no?, las ruinas de Pompeya después de la erupción del Vesubio del 79 después de Cristo, ¿no? Visitar ese lugar es una experiencia inolvidable, y cada vez que tengo la posibilidad de viajar y llevar a alguna persona que no haya estado, Pompeya es un lugar al cual deseas ir. Pero el tema de esos museos, contrariamente a los museos de ciencias, que no te permite mucho la interacción, no te permite mucho dialogar con lo que tienes a la mano, ¿no? En muchos museos de Latinoamérica y del mundo, museos de ciencia me refiero, es muy típica la frase de prohibido no tocar, ¿no? O sea, la lógica inversa de interactuar, de tener un contacto con los sentidos, ¿no?, con la experiencia que estás teniendo. Entonces, ya a este tipo de experiencia personalmente he llegado un poco más tarde, porque también tengo la suerte que la ciudad de Nápoles existe hace más de 2 décadas, una ciudad de la ciencia. Ciencia entendido en un sentido más amplio, pero que, claro, permite, en lo que tiene que ver con lo que se llama un Science Center, una experiencia mucho más inmersiva, mucho más totalizante. Pero de todos los museos, y eso es algo que Nicole decía muy bien, con palabras muy acertadas en el cierre de su primera intervención, lo más rescatable es el tema de la identidad, del desarrollo, de la cultura, del saber qué es lo que tiene que ver con el lugar en el cual surge un museo, ¿no? Sea un museo con una visión retrospectiva, sea un museo proyectado hacia el futuro. Yo creo que esos son elementos que tienen mucho que ver con el territorio. Y creo que el MAT tiene mucho que ver con el territorio en el cual surge, desde su propia denominación, tiene un componente muy relacionado con el territorio, y creo que eso tiene mucho que ver también con el quehacer, con la visión y la misión que todo tipo de museo tiene que tener. Creo que estoy bien con los 5 minutos. Siento que están medio asustados con el tiempo, ¿no? O sea, con ganas de cumplir y no pasarse. Bueno, gracias por la dedicación hacia no irnos demasiado, porque claro, cuando uno se apasiona, uno, como dice Arturo, uno se entrega, se endulza sus recuerdos, y si uno la ha pasado bien en los museos, te olvidas del mundo actual y te entregas a esos otros momentos epicúreos en la que mirabas a un guía explicando lo que había pasado, o lo que pasa cuando combinas un reactivo con otro. O sea, uno se entrega a eso. Y creo, como tú dices, que el MAT nos da esa posibilidad. Ahora quiero darle el paso a Jaime. Y Jaime, además, que es local, que él habrá pasado ahí muchos cumpleaños seguramente. De hecho, ¿dónde puedo festejar un cumpleaños? Lo festejo en el MAT, lo festejo en el museo. Jaime, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. También para poder unirme a esta felicitación por ese segundo año del MAT. Para nosotros, el MAT sí significa
para ahora el acceso a la oportunidad y también a la equidad de poder tener un centro, un museo, en la cual los estudiantes y, bueno, y la población visite. En mi experiencia personal, y voy a ello, al igual que Miguel, en la parte provincial, pues no hemos tenido mucha oportunidad de tener museos. Y los escasos museos, pues encontrábamos mucha limitación para su acceso. Recuerdo en mi niñez y adolescencia el museo de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Con puros cerámicos. Lo que me impactó ahí cuando era niño es ver esos cerámicos y todo lo que hay detrás de ellos, toda una cultura, una historia, que la verdad el primer impacto fue esa sorpresa, ¿no? Y yo creo que el sorprenderse nos motiva y nos llena de mucha satisfacción y nos da ganas de aprender, de indagar, de buscar más información al respecto. Pero muchas veces, vuelvo a reiterar, nos vemos limitados porque no hay mucha oportunidad y acceso, bueno, en mi época, y ahora también de repente hay muchas limitaciones todavía para que poblaciones y estudiantes realmente puedan acceder. Marcó sí mucho un hito de mi niñez, como te digo, pero en mi adolescencia ya me dio la oportunidad, al salir de Cajamarca, en Trujillo, visitar también un museo de la Universidad de Trujillo, un museo de biología marina, y espectacular, porque te abrió otra perspectiva, ¿no? Ver de que hay otras especies que no lo teníamos en la región, y tan asombroso el verlo tan solo en un libro, y ahora al menos en una forma de disecado, podríamos acercarnos. Eh, Después, y en la vida más profesional, el impacto que me tocó vivir es con el Planetario de Lima y el Museo Nacional. Y el Planetario de Lima, verdad que sí, fue un impacto muy importante, y un poco también en la búsqueda de poder generar esa condición de esta oportunidad para poder traerlo a Cajamarca y conocer el despliegue y lo que implica hacer un planetario en una ciudad que va a despertar mucho el interés en la población, pero nos vemos siempre frustrados por la parte económica y toda la logística que implica y las preparaciones, ¿no? Y muchas veces no había respuesta también de los gobiernos para gobiernos locales, ¿no? Ya sea municipalidad o gobierno regional, para poder cristalizar esta idea. Pero lo que sí implica, y veo yo en el MAT, que nos está acercando a la población, está generando la oportunidad y está dando equidad para que más niños se sorprendan y descubran que acá hay un espacio rico de aprendizaje y con muchas posibilidades de poder también despertar la indagación, la investigación. Gracias, Miguel. Gracias, Jaime. Y además, imagínense del lujo en el que estamos, ¿no? Me refiero que estamos en un país que lo tiene todo, ¿no? Como el mismo Vargas Llosa lo diría, lo tiene todo. O sea, somos agrobiodiversos. En donde quieras escarbas un momento y encuentras 200 variedades de papa, 8 especies de papa. Encuentras los climas que quieras del mundo, lo encuentras más o menos acá. La diversidad de mariposas están acá, la diversidad de aves, somos los 2 o el tercero más importante del mundo. O sea, ¿qué nos falta? Nos faltan museos, está clarísimo. O sea, en un lugar donde hay todo, tiene que haber también un museo, los museos en cada esquina, en cada rincón. Así como hay en cada rincón un lugar para meter tus fichitas a que se pierdan ellas, también tiene que haber un rincón donde se revalúe, nos ayude a mirar y a entender todo lo que tenemos, porque lo chévere de los museos es que nos ayuda a entender lo que tenemos. A veces uno pasa por lugares maravillosos, pero no los nota. A veces un científico, un buen comunicador puede transformar esa cosa abstracta en algo mucho más digerible. Ahora, hablando de comunicador, quiero ahora presentarles a Sandro. Sandro, por favor. Hola. Bueno, yo había pensado hablar 5 minutos, pero después de escuchar a mis compañeros y a mi compañera, tengo para hablar 50 minutos, ya. Voy a tener que escoger muy chiquito lo que tengo que decir. De hecho, el primer museo que me dejó con las cejas levantadas
impresionado fue el Museo de Historia Natural de Lima, que estaba en la Avenida Arenales, en la frontera entre Lince y el Cercado, ¿no? Yo vivía en Lince, entonces era mi museo favorito, al que podía ir caminando de mi casa y meterme cuando quería, ¿no? Y recuerdo que lo que me fascinaba de ese museo era ver toda la gran variedad de flora y fauna que hay en el Perú, ¿no? Y me acuerdo con especial asombro los peces, que eran los animales que estaban debajo del mar y que nunca podías ver, y de pronto los podía ver allí. Ciertamente disecados, ciertamente quietos, ¿no? Pero el pez luna, ese pez inmenso, redondo, lo tengo grabado para toda la vida, ¿no? Es un museo que hoy día me da un poquito de pena, está igual que hace 50 años, no tiene recursos, en fin, pero es mi museo entrañable, al que he llevado a mis hijos, y mis hijos han ido, lo han visto, y no he visto en ellos el mismo asombro. Probablemente porque ellos han tenido un privilegio que yo no tuve de niño, y es que han podido visitar otros museos en el mundo. Y efectivamente, cuando uno ha salido del Perú, he visto museos espectaculares en ciudades espectaculares, no sé, como Nueva York, como en París, como en San Francisco. Claro, uno entiende por qué el concepto de museo es tan importante y de repente en el Perú no tenemos esa experiencia tan potente, ¿no? Los museos históricamente han sido los lugares donde los científicos, los estudiosos, ¿no? Investigaban y nos abrían sus puertas para tener acceso a ese patrimonio de la humanidad que ellos estaban investigando, que estaban explorando, ¿no? Hace pocos años pude ir a los museos en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y el Museo de Historia Afroamericana ha sido uno de los museos que me ha impactado tanto como el de la Avenida Arenales, ¿no? Un museo donde uno puede ver toda la historia de los derechos civiles, de la esclavitud y todos los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos. Y el museo todo, la arquitectura, la museografía, la ruta, las piezas, las imágenes, todo está contado desde el sótano del barco donde llevaban a los africanos cazados como bestias y metidos en hangares en los barcos para ser trasladados a Europa y Estados Unidos como esclavos. Y uno vive esa experiencia en techos bajos y lugares oscuros, húmedos, mientras ve las imágenes, mientras ve las piezas y mientras ve los carteles, y uno va subiendo hacia la luz, hacia techos más altos y hacia lugares mucho más ventilados, con imágenes inmensas que terminan pues en la asunción de mando de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, que es como un hito, no el último, pero es uno de los hitos claves de ese proceso de lucha por los derechos civiles, ¿no? Entonces, de esos tengo varios en la mente, ¿no? Hasta que conocí los museos de ciencia, en la ciudad de San Francisco, que es hermoso, y en otras ciudades grandes del mundo, hasta que conocí el museo, el parque, que no es museo, se llaman Parque Explora de Medellín. Una ciudad como Lima, una ciudad latinoamericana, que tiene este parque, ellos no le llaman museo, le llaman parque, que es lo que uno ve en otras ciudades, pero este es así, cosecha local, ¿no? Donde los niños y los adultos, son juegos para niños, pero todos los adultos estamos metidos ahí, jugando con ellos, aprenden a través del juego, aprenden a través de la experimentación, que es la noción básica de la ciencia. Se construye conocimiento experimentando, ¿no? Y fue ahí cuando con los amigos de ALAC dijimos, oye, esto tiene que haber en Perú una cosa así. Y el MAT es el primer museo de esas características en el Perú. Ojalá que no sea el primero y el último, pero es el primero, ¿no? Y es un museo estupendo porque yo cuando digo museo siempre me suena raro, lo discutimos mucho. Porque uno cuando piensa en museo, y con esto termino, piensa en un lugar donde va a haber vitrinas con piezas únicas, ¿no es cierto? Y el MAT, como tú bien dijiste, ir al comienzo, no, es un lugar para hacer bulla, para tocar, para experimentar,
para preguntar, repreguntar, cuestionar y salir con muchísimas más preguntas de las que uno se hizo en ese espacio, ¿no? Y yo siento mucha alegría que tengamos un MAT en Cajamarca, siento mucho orgullo de que de Perú ya tengamos un espacio así, y creo que a su vez el MAT le plantea un gran desafío a la museografía nacional, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, porque creo que está tocando fibras que el museo tradicional peruano no ha venido tocando ni a la sociedad ni a la educación en particular. Me quedo por ahora allí. Qué cantidad de conceptos que has gatillado, ¿no? El Museo de Historia Natural de la Avenida Arenales es de esos museos que uno a veces ya preferiría no visitar, ¿no? Por lo doloroso que puede significar decir, oye, estamos en el país, de los 5 países más megadiversos del mundo, entonces yo espero encontrar un museo de historia natural tan mega como, y encontramos un espacio que seguramente los biólogos le ponen mucha pasión. Conozco muchos colegas míos, biólogos, que le ponen toda su entrega. Sin embargo, se necesita más a veces, ¿no? Los recursos que se necesitan para ese espacio esos son más urgidos, más necesitados. Sin embargo, como tú dices, tenemos otros espacios que se están construyendo y que están evolucionando. El MAT es uno de ellos. Y ahora, pensando en la evolución, yo soy biólogo, amante de la evolución, todo el tiempo estoy mirando sobre cómo cambiamos las personas, cómo cambian las sociedades y también cómo cambian los museos. Ahora les quiero hacer una segunda pregunta. Esta es un poquito más irreverente, más atrevida, más futurista. ¿Qué creen que va a pasar con el MAT mañana y en general con los museos mañana? Si ustedes tendrían que dar una receta, atreverse a decir, oye, yo creo que debería pasar esto para que se mantengan vigentes, porque un poco pensando en lo que tú nos dices, Sandro, ¿por qué a mis hijos no les impactó tanto? Tal vez porque están rodeados de una realidad un poco más potente, más visual, más interactiva, y para nosotros, en nuestras épocas donde había que hacer cola solo para comer, ¿no? Que ya eso era como que muy curioso, todo era mucho más sacrificado. En estas circunstancias donde se necesita mucho más impacto de dopaminas, mucho más interacción, ¿cómo creen ustedes que deberían de ser los próximos museos, o este museo, el MAT mañana? Nicole, por favor. Bueno, yo sé que hay un director de escuela, del colegio emblemático de Cajamarca, pero yo creo que de un lado nuestra educación básica, no de todos los colegios, pero en gran parte ha borrado la creatividad del niño, y que los museos deberían contagiar las escuelas, los colegios, hasta las universidades, contagiarnos, ayudándonos a descubrir, a entender, a aprender de manera muy lúdica, de manera muy creativa, cómo es no solamente nuestro pasado, pero el futuro que en parte depende de nosotros, cómo podría ser, como lo has dicho, una diversidad extraordinaria. No hay nada que no sea diverso en el Perú. Desde la diversidad biológica, pero la diversidad mineral, la diversidad de geoforma, la sociodiversidad, ante una diversidad abrumante. Y creo que, cierto, en la pregunta decía más interactiva, más divergente, más virtuales, yo propondría 2 cosas. Una es creando o recreando o apoyando nuevos recorridos. Es decir, que a partir del MAT yo creo que lo han pensado, recorridos a partir de una carpa inmensa de 12 metros sobre X en tal colegio de tal distrito, hacer de uno en uno los colegios de nuestro territorio cajamarquino. Yo sé, por ejemplo, que en Cusco han hecho una carpa grande, el Huamanpoma, pero solo para el agua, pero también muy interactivo.
Es decir, buscar un poco quién está ahí, quién quisiera, quién puede aprender rápidamente del MAT. El MAT es contagioso y quién puede ampliar eso. Pero también creando programas. Yo estaba pensando mucho en Cajamarca, creando programas para lograr pequeños expertos en naturaleza. La pequeña vizcacha, el pequeño venado gris, ¿no? Donde hay el hábitat, el tipo de mineral, de roca, de agua y muchas cosas más. El pequeño Darwin, el niño que tiene Darwin como modelo, la pequeña abeja, pero yo insistiría, por ejemplo, sobre los minerales, crear a veces una semana durante las vacaciones sobre minerales y salud, o de la roca a la joya, y sobre todo algo que estaba pensando que a mí, yo lo escribí para el programa holandés en 1988, y había gente de Cajamarca ahí también, estaba Pablo Sánchez, y le decía, mire, nuestro cuerpo es un museo, pero un museo desconocido, de hongos, de bacterias, de muchos elementos. Algo sobre, yo crearía la microbiota, no somos solos el mundo que nos habita. Somos agua, somos minerales y muchísimas más cosas. Ayudar a los pequeños a descubrir quiénes somos material, biológicamente. Me parece fascinante porque hay tantos movimientos que yo respeto, pero no hay que comer tal cosa o tal cosa. Somos comidos por muchos bichos amigables que están encantados de habitarnos. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a descubrir las múltiples vidas, y el Museo El MAT es una extraordinaria posibilidad para no solamente despertar a los niños, para despertar a los maestros, mostrar que hay otra manera de ver, de verse, de aprender, ¿no? De compartir, de comunicar, despertar a las APAFA, a las asociaciones de padres de familia. Es urgente. Yo creo que cuando acaba con el confinamiento y todo eso, pediría a Jaime Andrade la posibilidad de invitar la PAFA que tienen para ver las reacciones, cómo puede ayudar un museo también a educar unos hijos, a educarles para su vida propia, para el respeto, el higiene, etcétera, el compartir. Y yo no dejaría, obviamente, los videojuegos, ¿no? Los juegos de sociedad, de salón, que son sumamente importantes, con equipos interdisciplinares de matemático, de psicólogo, de comunicador, científico, que ayudaría al maestro a crecer también, y al padre de familia. Creo que el tiempo ya estoy, ¿no? Pero hay muchas cosas. Un segundo más. Hay un museo que he visitado que yo conozco muy bien. Estuve en la India 3 años, y cuando estaban haciendo, pero en planos, etcétera, el Nehru Science Center. Es en Bombay, y todo está por internet. La mineralogía, la paleontología, la biología, todo, la historia y todo. Es uno de los museos, en la India es el más grande museo científico que ha logrado articular en tantos estados. Podríamos bucear en eso. Gracias.
Muchas gracias a ti por gatillarnos tantas ideas y por provocarnos, por incomodarnos incluso, podría decir Nicole. Porque creo yo que estoy totalmente de acuerdo contigo. No voy a agrandar porque hay muchas cosas maravillosas de las que has dicho que podríamos demandar ya clase, una clase de maestría. Pero me quedo con este concepto de que el MAT tiene que ser contagioso, pero para ser contagioso hay que acercarnos un poquito más. Hay que disminuir el distanciamiento social para que nos contagiemos de esta nueva forma de ver la ciencia, una ciencia divertida, intensa, llena de pasiones, como diría el mismo Aristóteles, llena de patos, de ganas de saber más. Una ciencia contagiosa, un espacio contagioso, provocador. Pero para eso hay que estar cerca. Y claro, Jaime está aquí presente y vamos a aprovechar que está aquí presente hay que llevar a los profesores a hacer una suerte que el MAT sea un convento, no sé, sea un internado. Ahí Erika y Violeta me van a decir, Miguel, ¿qué estás proponiendo? Estás loco. Pero un espacio donde la gente se pueda quedar 1, 2, 3, 5 días y vaya a jugar con los objetos que están ahí. Van a darse cuenta que hay más de lo evidente. Marco, por favor, te doy el paso. Sí, Miguel, bueno, yo desde la posición que ocupo quería también comentarles noticias que no siempre son las que quisiéramos contar, pero también dan un poco el termómetro de la situación, ¿no? Nosotros desde el programa de popularización seguimos teniendo la tarea de impulsar la creación de un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? O de la forma que se le quiera decir, ¿no? Nosotros actualmente, frente a dificultades sistémicas, ¿no?, que superan la voluntad de los que nos involucramos en tantas ocasiones, estamos girando hacia un concepto de centro de cultura científica, ¿no?, que en realidad es un concepto ya muy, muy desarrollado a nivel mundial, ¿no? O sea, de un centro que supere un poco la lógica museográfica, por así decirlo, tradicional, que abarque un número de áreas entre las cuales el tema medioambiental, el tema del cuidado de los recursos naturales tiene mucho que ver y desarrolle aún más el contacto, la relación con el entorno, ¿no? El público y particularmente el público de los más jóvenes. ¿Cómo tiene que ser ahora un museo en esta realidad y en la proyección? Bueno, creo que Sandro comentaba el caso del Parque Explora, ¿no? Parque Explora, el Papalote de México y muchas otras realidades también latinoamericanas ya están dando un poco un mensaje, ¿no?, de cómo tiene que ser esa transición, ese trabajo que creo que no va a ser temporáneo, ¿no? No va a ser temporal relacionado con esa coyuntura, sino que se va a extender mucho más allá. Entonces, un museo de ciencia y tecnología tiene que tener claro que el entorno virtual va a ser cada vez más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi experiencia de esos meses, he visto que muchos museos de ciencia y tecnología a nivel mundial, en idioma español, en idioma inglés y otros, han puesto a disposición contenidos, recursos educativos, ¿no?, libres de costo, libres de suscripción. Entonces, por ahí hay una posibilidad de acceder a contenido que diversamente solo podríamos tenerlo visitando físicamente este lugar. Entonces, el MAT por ahí tiene una oportunidad. Otra oportunidad que no sé si Erika, Violeta y los demás compañeros han pensado es unir esfuerzos con el Minedu, ¿no? Unir esfuerzos en el Minedu a través de la estrategia del Aprendo en Casa. Nosotros como Concitec estamos trabajando con ellos para producir contenidos, ¿no?, en las áreas que denominamos STEM. STEM quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hay mucha necesidad en este sentido. El MAT tiene, a diferencia nuestra, un espacio físico que daría muchas ventajas para el desarrollo de contenidos que en inglés se diría, bueno, el aprendo haciendo, ¿no? La posibilidad de generar ese tipo de recursos. Entonces, hay este tipo de posibilidades y cuando, espero pronto, exista también una red de museos de ciencia y tecnología en el país, otra estrategia que se tiene que hacer es tener pabellones temporales, ¿no? Un museo de ciencia y tecnología tiene que ser un lugar al cual yo regrese una y otra vez, ¿no? Y posiblemente encontrando más contenidos, diferentes tipos de contenidos. Entonces, nosotros hace un tiempo conversamos muy de cerca con la cooperación israelí y ellos nos ofrecieron hacer como se diría una tournée, un tour de
de pabellones de ciencia y tecnología para museos. Bueno, nos faltaba el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y nos faltaba una red local de museos de ciencia y tecnología para poder implementarlo. Pero en cuanto exista una red, ¿no? La lógica no es verse como competitors, sino verse como aliados que a nivel local están cumpliendo una función social y una función educativa muy importante. Entonces, trabajar en conjunto, porque sé muy bien que la dificultad de los recursos económicos siempre va a ser un reto muy fuerte para todos los que nos movemos en ese entorno. Entonces, hacer sistema es hacerse más fuertes y sobre todo generar un beneficio que va a ser mucho más evidente, notorio para el público beneficiario, ¿no? Que son sobre todo los niños y los adolescentes, que son los que más se pueden impactar, ¿no? Por una visita a este museo. Nuevamente, creo que el tiempo es lo que es, así que devuelvo la palabra. Gracias, Marco. Claro. El recurso económico es tirano, así como el tiempo, ¿no? Siempre está como jalando. Mira, se me ocurre algunas cosas. Los museos generan mucho dinero, ¿no? O sea, si uno puede plantearlo, no sé, yo pienso en el Museo de Historia Natural de Nueva York o la Cosmo Caixa, no sé, estos museos hermosos. Son museos que la gente viaja para el MAT, ¿no? La gente viaja y atraviesa el mundo para ir al museo, así, o sea, así de interesante puede ser el museo y la búsqueda de los organizadores del museo para atraer cosas interesantes y exponerlas. Entonces, creo que hay una mirada, no necesariamente, o sea, o una contribución entre el Estado que tiene que estimularlo, generarlo, pero también la empresa privada que puede encontrar, como sucede en esta situación, que puede encontrar un lugar espectacular, no solo para exponer sus ideas, sino también para generar nuevos recursos. Y me parece que ahí hay una línea riquísima que se podría desarrollar. Los colegios, las universidades, ¿no? Creo que ahí hay mucho por pensar, por repensar. Claro, como Sandro dijo al principio, ¿no? Nos asusta el término museo, suena algo congelado en el tiempo, petrificado, y entonces, claro, uno dice, puedo invertir en cualquier lugar, menos en un lugar petrificado, más para un mundo que necesita el movimiento, la interacción. Y creo que deberíamos de redefinir el término museo o darle una línea diferente, incluso hasta renombrarlo si es que es necesario. Jaime, por favor. Sí, bueno, son muy interesantes los puntos de vista en razón a cómo deberían evolucionar los museos. Yo voy a hablar desde el plano muy educativo de la gran necesidad que se tiene desde las instituciones educativas de contar con estos espacios que en sí nos permitan tener esa posibilidad para generar mejores aprendizajes en los estudiantes. Y el museo como espacio, ¿no? Y un espacio no solamente físico, como se mencionaba, sino que también es un espacio que puede ser virtual, pero que nos permita mejorar los procesos de interacción o que expanda las posibilidades de interacción en quienes ingresan a ese espacio, que les permita también poder ampliar el máximo de las posibilidades que puedan encontrar, de esa sensación de sorpresa, ¿no? De esa sensación de ganas de querer averiguar mucho más allá, nos dé también las posibilidades de que combinemos los espacios y esperemos que encontrar esos tipos de museos en la que nos dé esa posibilidad de interaccionar con lo tangible, con lo visible, con lo palpable, pero también con lo intangible, ¿no? Lo que está detrás de lo que nos transmite, de lo que nos invita a poder seguir explorando, que movilice nuestras emociones y sentimientos, que nos vuelva realmente más humanos al poder contrastarlo con hechos reales, concretos, con la vida cotidiana, pero que nos dé una explicación y también nos permita entender y comprender qué sucesos, hechos que han pasado marcan y determinan también proyecciones de desarrollo de la sociedad, ¿no? Y la evolución también del ser humano.
Ahora estamos viviendo una época muy coyuntural, ¿no? Muy sui generis, que este distanciamiento nos hace alejarnos de las cosas que nos permitan poder tener contacto para poder aprender de ello. Y ahí yo creo que hay una gran necesidad y de tornarse estos espacios de aprendizaje también a poder atender una demanda y una necesidad ahora de cubrir lo que ya no lo podemos hacer con el desplazamiento de ir a visitar los museos o visitar algunos restos arqueológicos que nos movilice y que nos haga sentir que realmente acá hubo un ser humano que pudo transformar su contexto, su realidad, que eso nos permita también la virtualidad acercarnos a poder tenerlo. Yo creo que en ese espacio sí han avanzado mucho los museos, lo que queremos es la proximidad también de que nos dé el museo, el MAT, encontramos ahí como una potencia por explotar, no lo estamos aprovechando al máximo. Tengo estudiantes con muchas ávidas, con mucho interés para poder aprovechar ello. Y también de cómo ellos pueden utilizar para poder replicar aprendizajes con sus compañeros, ¿no? Y también con toda la comunidad. Yo creo que si nos da ese proceso el museo de interaccionar y la oportunidad para poder irradiar aprendizajes también entre pares, sería genial. Qué importante, incluso estoy pensando un poco en lo que dijo Nicole un momento, que tal vez a veces cuando un profesor va como profesor, se cierra el aprendizaje, ¿no? Eso puede ser un efecto psicobiológico, pero cuando yo voy como profesor y llevo a mis alumnos, estoy en estado profesor, en estado de que yo enseño y yo no aprendo. Tal vez deberíamos reflexionar un poco que los profesores vayan como estudiantes, ¿no? Que ellos vayan como aprendices. El concepto de aprendiz es algo que está asociado a yo he venido aquí para saber cosas nuevas. Pero como estoy concentrado en ser el profesor, no puedo lucir a veces como estudiante. Que haya una fecha, y eso a Violeta le proponemos una fecha que sea solo para docentes, pero docentes estudiantes, o sea, docentes con mentalidad de aprendices, docentes con hambre de conocimiento. Podríamos generar algo de eso en el futuro. Sandro, por favor. Mira, ahora que los escuchaba, pensaba hace unos días caminando con mi hija por el parque, usando las mascarillas, me decía, papá, ahora que lo pienso, cuando eras niño no había internet, ¿cómo hacías los trabajos del colegio? Ya, bueno, habían enciclopedias, ¿no? De autores, enciclopedias de editoriales, pero la enciclopedia siempre fue una herramienta, además, muy antigua, desde la modernidad, en la que uno tenía acceso a una multiplicidad de disciplinas en 10, 15, 20 tomos, ¿no? Y si eso era insuficiente, podías ir a la biblioteca municipal, que era modesta, pero esas eran tus fuentes de información, y eran físicas. Uno iba, sacaba la ficha, llenaba la ficha, sacaba el libro, abría el libro, copiaba, después hubo fotocopias, pero hoy día, claro, los chicos tienen acceso a videos, a películas, a documentales, a información en internet, a todo tipo de fuentes de información que han hecho una cosa muy interesante en la humanidad. Esto es, le han quitado autoridad al conocimiento científico. Hoy día lo vemos en las redes sociales, cualquiera siente que puede debatir sobre vacunas, sobre epidemias, sobre pandemias, porque todos tienen acceso a todo tipo de fuentes de información, válidas, inválidas, científicas, no científicas, místicas, y entonces la ciencia ha perdido esa autoridad suprema de ser la voz superior que le daba orden a Occidente, ¿no? Y en esa medida los museos también han perdido autoridad. No solamente porque algunos se ven anquilosados o como tú decías, petrificados, ¿no es cierto?, en el tiempo, sino porque las fuentes de información, los estímulos hoy día son diversos, unos más coquetos que otros. Y yo tengo la impresión que el gran desafío de los museos y en general del conocimiento científico
es conectar con la vida. No a la hora de la investigación, porque a fin de cuentas los científicos conectan con la vida cuando investigan, y son apasionados, y son creativos, y son épicos. Pero por alguna razón en la historia de Occidente, a la hora de comunicar esos conocimientos, la cosa se volvió acartonada, formal, tradicional, un profesor y un alumno, o un científico y un ciudadano al que se le dictan los conocimientos que la ciencia ha producido. Entonces, espacios como el MAT son formidables porque sí pueden ofrecer un puente, un espacio de encuentro entre la experiencia de la gente, que es de todo calibre y de todo tipo y muy diversa, con el conocimiento científico. Entonces, invitar a los chicos, invitar a las chicas a que experimenten, para que encuentren las preguntas, a que sigan experimentando, para que desarrollen las preguntas y lleguen a hipótesis de trabajo y sigan experimentando para evolucionar en el conocimiento. Yo creo que esa es la gran promesa del espacio museo, del espacio como queramos llamarle, ¿no? Que es, para decirlo más conceptualmente, es conectar con la vida. Yo tengo la impresión que hoy día el gran desafío del mundo intelectual, del mundo científico, es cómo volvemos a conectar con la vida de la gente, con la vida de los ciudadanos, y a partir de su experiencia, traerlos a una discusión, a un intercambio, a un debate en el que la ciudadanía tenga acceso al conocimiento científico y a su vez el conocimiento científico se nutra las preguntas de la gente para seguir evolucionando. ¿Cómo veo el Museo del Futuro? Lo veo como ese espacio que está conectado con la vida. Ya no en la investigación, sino en la divulgación, en la reflexión, en el debate ciudadano, ¿no? Y en esa medida, y esto es más conceptual, yo me imagino entonces un museo conectado con la vida de la gente. Y eso replantea muchísimas cosas, no solamente en términos museográficos, sino en el mismo papel que le damos al conocimiento científico en el mundo de hoy. Tantas cosas, tantas cosas. Mi misión, les cuento un poco cuál era mi misión, era recoger un poco lo de ustedes y tratar de generar un concepto final. Imposible, ¿no? Imposible. Imposible porque sus comentarios han sido tan diversos y todos tan nutritivos que lo que pienso, me quedo con esa última frase de la discusión. ¿Qué tan delicioso puede ser un espacio de discusión, un espacio de museo, pero donde la gente se pregunte y no encuentre necesariamente respuestas? Hay muchos índices de ciudades creativas que muestran cuáles son las ciudades más creativas. Son las ciudades que tienen los espacios de interacción. O sea, gente que puede conversar, hablar, discutir, reflexionar, divagar, sin necesidad de un gran objetivo final. Pero en esa divagación abstracta y aparentemente etérea, empiezan a aparecer los grandes resultados. Hay un concepto que en la ciencia siempre le llamamos los momentos eureka. Es el momento en la que cuando, digamos, imagínense ustedes, ya están buscando palabra de 5 letras en un crucigrama, si no se aparece la maldita palabra, no aparece la palabra. Y tú dices, ya, la miércoles de tu crucigrama no lo hago. Y después cuando te pones a tender tu cama, la palabra aparece. Y la pregunta es, ¿por qué aparece? Porque nuestro cerebro ha seguido laborando. Ha seguido trabajando. Derrida, que es un filósofo extraordinario, él decía, la comunicación empieza donde termina el diálogo. Creo que cuando uno sale de un museo interactivo como el MAT, un museo vivo, uno se va con muchos conceptos y su cabeza sola empieza a procesarlos, empieza a generar una vida distinta y te cambia la historia, como les ha cambiado a ustedes la historia y como siento que la gente que ha visitado el MAT, su cerebro debe estar trabajando y procesando todavía toda esa información. Hablando de eso, hablando de historias y de cómo se discuten y se narran las historias, quiero presentar ahora a un artista cajamarquino que va a contarnos una historia, la historia del origen del agua. Dirk Pajares, por favor. En el inicio, la tierra estaba caliente. La superficie se acababa de formar y solo había rocas gigantescas, hirvientes y lava volcánica. La tierra todavía estaba en movimiento y no había ningún tipo de vida como la conocemos ahora. Fue en un acto de generosidad de la creación y del universo que mandaron unos mensajeros que cruzaron todo el universo en forma de polvo de estrellas
llenos de hidrógeno, llenos de oxígeno, que al chocar con la Tierra dieron origen al material más especial y extraño que podemos tener en este planeta, el agua. Sí, y el agua empezó a regar los ríos, y los ríos empezaron a llenar los mares, y los mares empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y se formaron los grandes y gigantescos océanos, que son casi como los que conocemos ahora. Y el agua también trajo semillas, semillas de vida, que se expandían a cada lugar donde llegaba el agua. Y ella llegaba a todo lado, estaba dentro de las rocas, dentro de las plantas, dentro de los animales, los insectos. Estaba incluso debajo del aire. El agua hizo crecer la vida, y el tiempo hizo lo que mejor sabe hacer: pasar, transformar. Y se transformó todo. Y aparecieron unos seres diferentes, que se veían muy hábiles, y que de un momento a otro pasaron de ser casi salvajes y landosos y trogloditas a ser seres muy sofisticados, que buscaban la igualdad, que formaban sociedades y que necesitaban gobernantes para velar por sus intereses. Entonces, estos gobernantes, estos dueños de la tierra, resolvieron que para transformarla hay que destruirla. Y empezaron a destruirla, y le quitaron tierra, y le quitaron agua, y le quitaban los minerales, y le quitaban la luz para fabricar luz. Así que la tierra se enfermó, y todos sus habitantes también. Mucho tiempo pasó, y la generosidad de esta agua siguió ahí, porque en un momento hizo mover los corazones de los humanos, y al mover los corazones también movieron sus ideas, porque de agua está hecho el ser humano. Y empezaron a investigar y descubrieron que la inmensidad del agua es infinita, que está desde el Sol hasta Neptuno, y que además es un material que es muy ligero, que ni siquiera debería ser líquido. Incluso descubrieron que el agua que está dentro de nosotros es agua que pudo estar en dinosaurios, en glaciares o en el mismo polvo estelar. Dicen incluso que el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Y eso es algo que nadie sabe por qué sucede. Lo que sí sabemos es que el agua nos necesita, a nosotros, a nuestros corazones y a nuestras ganas de cuidarla. Porque solo así, agüita linda, agüita compañera, va a seguir dando vida, inclusive cuando nosotros no seamos más que polvo de estrellas, igualito que ella. Bueno, hemos llegado a la parte final. Agradezco a todos por su participación, a todos los que nos han seguido por las redes, a nuestro panel, en verdad de lujo, a Miguel por la facilitación extraordinaria. Nos dejan motivados y con una gran tarea. Quiero aprovechar este último momento para reafirmar nuestro compromiso con Cajamarca a través de esta iniciativa innovadora que realmente refuerza y recrea los aprendizajes alrededor del conocimiento de la ciencia y adelante. Estamos en el segundo año y esperamos llegar al quinto, al 15, al 20, sin fin. Muchísimas gracias y nos vamos muy motivados para darle continuidad a esta experiencia tan valiosa. Gracias.